para analizar cómo ha sido la evolución del desarrollo de la génesis hasta nuestros días del departamento de Arauca, necesariamente debemos remitirnos a varias épocas, a la época prellanera que nosotros llamamos, que estaba ese territorio deshabitado, entre comillas, por indígenas, y luego con el poblamiento de los receros venezolanos que se asentaron en estas sabanas que eran promisorias en grandes extensiones de sabana, en ríos, en caños, había agua abundante, e hizo que muchas migraciones procedentes de Venezuela, de la Capitanía de Venezuela, se asentaran en esta sabana. Es el primer contacto del hombre con la naturaleza, que tiene su antecedente lógicamente con los habitantes primigenios, con los indígenas que eran trashumantes, que eran gentes que iban de un lugar a otro, eran nómadas, y luego llegan los llaneros a caballo y el indio se vuelve también un indio de a caballo. Esa es la primera penetración cultural que existe en el departamento. Luego se vienen dando otras migraciones, inclusive hay unas procedentes de Europa donde estas gentes venidas de Allende el Mar se dedican al comercio y posteriormente a la ganadería, se convierten en grandes dueños de hatos. Eso hizo que la economía araucana, que la economía llanera se basara fundamentalmente en la explotación del recurso ganadero, en lo que llamaban ganadería extensiva, y que dio prosperidad a hatos muy célebres de Arauca. Esta economía fue progresando y dio la posibilidad para que surgieran asentamientos urbanos como en el de Arauca, que eran dos calles que terminaban prontamente y que eran asiento de las familias de los propietarios de hato. Estas afectaciones en ese momento eran mínimas, porque la sabana no había que descuajarla de selva, simplemente había que poblarla de ganaderías, y esa actividad del hombre llanero era autosuficiente. Luego se produce un fenómeno bastante interesante en los años 60, cuando el gobierno nacional, después de haber ocurrido la revolución de los años 50, para darle propiedades a estas gentes que estaban procedentes de otras regiones de Colombia y que no tenían asiento, no tenían tierras, el gobierno nacional piensa otorgarles en lo que llamaban el Sarare extensiones agrícolas. El campesino que se ha acentuado en zonas selváticas, ¿no?, del piedemonte llanero, pues él en búsqueda de su cultivo de plátano, de maíz y de hacer praderas para su ganadería, pues ha tenido que depredar una cantidad de bosques naturales. Tumbaron muchísimos árboles, hicieron quemas y todo esto para hacer sus parcelas, para sacar la madera y para sembrar cultivos que empezaron a darle la caracterización a la región del Sarare como una tierra ubérrima, una parcela muy productiva, muy generosa. Esta afectación ecológica no ha sido muy bien medida, pero los estudiosos dicen que fue catastrófica, y de verdad que fueron grandísimas extensiones que en 10 años casi diezmaron lo que era un territorio feraz, lleno de árboles, lleno de fauna, una biodiversidad interesante. Y el daño ambiental que ha tenido históricamente el departamento de Arauca es muy grande. Desde que hubo los asentamientos en el Sarare, yo recuerdo que una empresa maderera explotó de una manera indiscriminada los bosques de las selvas del Ipa. Y aquí se sacó madera de una manera, Emicol se llamaba la empresa, recuerdo tanto, Emicol se llamaba la empresa, de una manera indiscriminada se extrajo madera de árboles, que yo recuerdo con mi señor padre siendo muy niño, que entre 8 obreros que andábamos en ese monte viendo esa madera, abrazados, no le pudimos dar la vuelta completa a ese árbol de ese entonces, árbol que tendría 120, 130 años, 150 años, y para volver a recuperar un bosque de esas condiciones y de esa magnitud, pasarán varias generaciones. Además, que en esa época que se explotó la madera, no había una política ambiental seria donde obligara a esas empresas
a enseñar a los campesinos o ellos mismos volver a sembrar los bosques naturales que teníamos en esa época. Y hay que reconocer que el departamento de Arauca en el año de 1991-92 se creía de que se habían talado 7.000 hectáreas para sembrar coca. Y a la larga el Estado en el año 2003 terminó fumigando más de 14.000 hectáreas de coca que había en el departamento de Arauca. Lo que quiere decir que también fue un factor detonante para ayudar a depredar nuestros bosques naturales, más que todo en el tema del piedemonte. Y el tercer impacto que considera la historia que ha sido grave es la producción petrolera. Y más que la producción, la exploración. Las etapas de la producción petrolera pues fueron significativas. ¿Por qué? Porque desafortunada o afortunadamente, no sabemos cuál de estos adverbios sea el preciso, la localización del pozo de Caño Limón estaba ubicado en las inmediaciones de un reservorio natural y de un sitio que era inclusive sagrado para los guajivos, que era la laguna de Lipa. Era un santuario de fauna y flora protegido, pero que después lo sustrajeron por los intereses petroleros y ahí tenían en esas 50 y pico mil de hectáreas que habían ahí tenían los indígenas guaivos su sitio sagrado. Se secó, desaparecieron, la laguna, se borró la laguna, se acabó. Y los indígenas, hoy vemos, unos afortunadamente lograron establecerse en otros lados, pero otros migraron aquí al pueblo y hoy los mira usted alcohólicos, prostituidos, y los mira, además del alcoholismo, el vicio, porque les da a uno mucho pesar, mirarlo con un tarro de boxer a los niños, así ya de 5 o 6 años, con un tarro de boxer, eso es lamentable. Producto de eso, de esa explotación petrolera. Eso es cierto, el daño ambiental que ha sucedido con la extracción del petróleo ha sido nefasto para el departamento de Arauca y para la patria. A mi juicio, esa es una deuda histórica y social que tienen las empresas extractoras de petróleo como el mismo país. Yo le anotaba a usted hace pocos días de que el derrame de petróleo a raíz de las voladuras de oleoducto entre Saravena y La Pesquera ha sido 10 veces más importante y más grande que lo que sucedió en las costas de Galicia e incluso en el Golfo de México, frente a Texas, en Estados Unidos. Y mire usted cómo hubo pánico mundial para tratar de mitigar ese daño ambiental en esa época en Europa, como en la costa del Golfo de México. Y como hubo sanciones ejemplarizantes en su debido momento a esas compañías extractoras de petróleo. Esto ha sido un caos, a nosotros nos ha tocado vivir unas situaciones bastante desesperantes. Nosotros, el costo del petróleo ha sido muy alto para nosotros, en desapariciones violentas, en acabose del medio ambiente. Ya nosotros hoy en día no contamos con unos afluentes que eran muy comunes aquí, pasando el aeropuerto local hoy en día, un caño que se llamaba Caño Jesús, el Caño del Rosario, todos esos caños desaparecieron con la llegada de las petroleras aquí a Arauca. Entonces sí ha habido un cambio bastante pronunciado, bastante visible, que se puede ver de antes y después del petróleo. Muy difícil ya para nuestros nietos que vean lo que nosotros vimos, esas riquezas hídricas, de fauna, forestales, de todas las
clases componentes del medio ambiente. Y si el gobierno no nos restituye a nosotros ese mal que nos ha causado, pues yo creo que esto va a ser difícil recuperarlo. Y llegaron entonces las grandes máquinas y los bulldozers y las tuberías y los taladros y toda esta suerte de cosas que necesariamente, con el mejor tratamiento que se le pueda dar, causa impactos en el medio ambiente. Los defensores de la explotación petrolera en el departamento llegan a decir que la afectación que se ha dado en Arauca es menos grave que la que ha ocurrido en otras partes de Colombia, pero eso necesitaría ser comprobable. ¿Qué ocurre? Había una legislación que decía que la industria petrolera tenía que pagar el aprovechamiento del agua, y en el caso araucano sí que era muy importante porque el sistema de producción de petróleo en Arauca es por inyección de agua. Entonces utilizan muchísimos volúmenes de agua y estas aguas pues salen pervertidas a la superficie. En toda la Orinoquía se están produciendo alrededor de 15 millones de barriles de agua por día, 15 millones. ¿Por qué no se agota? Es una pregunta. ¿Por qué no se agota? ¿Qué sucede? Ah, claro, no se agota porque el flujo es permanente, es dinámico. Pero la pregunta adicional es, ¿de dónde viene el agua? Ah, bueno, pues el agua viene de alguna fuente superficial. Y entonces, de nuestras cordilleras, de nuestros nevados, que se infiltra, esa agua que se infiltra, entonces salen los 3 millones o los 15 millones, si hablamos de la Orinoquía, y se recarga inmediatamente. Y el flujo es permanente, diario. O sea, cada día se recargan a los yacimientos 15 millones de barriles de agua. Ha sido un proceso que creo yo que no ha sido supervigilado eficientemente, porque sería conveniente, sería oportuno que el gobierno, que las entidades ambientales dijeran de verdad en sus documentos, con criterios científicos y técnicos, cuáles fueron los efectos de esta explotación petrolera, cuáles son las afectaciones que se están haciendo hoy en día. ¿Eso qué causó? Muchas expectativas, la gente creyó de verdad que era la oportunidad de nuestras vidas. García Márquez hubiera podido describir con mucho acierto cómo hubo una confusión de mentalidades. El hombre sabanero quería andar en moto en vez de andar a caballo, cambió el sombrero por el casco, se vino al pueblo, se volvió citadino, se urbanizó, pero quería formar parte de las petroleras, y las petroleras argumentaban que ellos solamente le podían posibilidad de mano de obra a gente especializada, que no la teníamos, y se volvió un argumento muy fácil para eludir, ¿cierto?, la vinculación de mano de obra regional. La cultura llanera, la cultura araucana ha sufrido gran impacto. Hoy, en el tema del folclore, por ejemplo, usted mira que el folclore está relegado, sin inversión, por ejemplo, para mantener las costumbres, para que los muchachos sigan creciendo, queriendo su ambiente, queriendo su gente, queriendo quiénes somos. Ese es un problema serio. Ahora, hay que reconocer, ingeniero, que el boom petrolero trae violencia, trae una cantidad de grupos que viven al acecho, que donde hay riqueza ellos se acentúan. Y hoy vemos una región bastante convulsionada por los sectores violentos, como aquí contamos. Mire, yo creo que Arauca ha llegado a ser el departamento con más fuerza pública armada. Aquí el departamento más armado de este país ha sido Arauca, porque aquí teníamos las fuerzas de la subversión, teníamos a los helenos, a la FARC,
Llegó la Armada, llegó el Ejército, llegó la Policía, llegó el DAS y los hermanos venezolanos apuntándonos todos con fusiles del otro lado. Inseguridad, que es otro fenómeno asociado al petróleo, porque aquí las petroleras inicialmente regaron plata a todo el mundo, la Mannesmann, y se fortalecieron los grupos insurgentes. Que el petróleo haya dejado mayores beneficios a la comunidad que los perjuicios que ha hecho, mi punto de vista personal es que hemos sufrido mayor calamidad al explotar el petróleo que los beneficios que nos ha dejado. Mi modo de ver personal, que el modelo de desarrollo económico, social, y de todos los sectores, no es viable con el desarrollo que estamos haciendo en estos momentos. A mí se me hace que si Arauca no hubiese tenido esa orientación petrolera desde la época de los 80 hacia acá, el país hubiese podido ver en el departamento de Arauca con mucha visión y con mucha proyección avanzar el proceso de desarrollo de esta región de una manera más armónica, más cuidadosa, con mejores principios y deteniéndose en cuidar a nuestros ancestros. Era una especie de Macondo, Arauca, y muchos fuimos impávidos, no reaccionamos, no medimos el alcance, no nos atrevimos a consolidarnos para plantear unas alternativas de desarrollo, y entonces el desarrollo se fue dando casi que espontáneamente al arbitrio, al capricho de los mandatarios. Si yo era el alcalde o el gobernador decidía que se había que hacer tal cosa, entonces fíjate que aquí aparecieron cooperativas de lácteos, cooperativas de frigoríficos, aparecían criaderos, un poconón de cosas, ¿cierto?, que desaparecieron luego porque no había planificación, no teníamos posibilidades de mercadeo. Aquí se trajeron a los chinos para fomentar los cultivos de arroz. Se construyeron una serie de locaciones, se favorecieron y sobre todo el Estado, el gobierno departamental a través de los fondos que en ese momento existieron, quisieron estimular la producción, quisieron estimular el mejoramiento del conocimiento de una clase, unos estudiantes araucanos que fueron a los centros de la capital o al exterior a capacitarse. Entonces hubo algunas cosas que fueron positivas. Entonces, si uno midiera el estándar de vida, el bienestar de una comunidad por los placeres, por el bienestar, ¿cierto?, pues lógicamente que podría uno decir, ¿cierto?, estamos viviendo en una ciudad o en un pueblo ciudad que tiene características de desarrollo porque hay calles pavimentadas, hay buenos edificios, tenemos energía constante, el agua es buena, tenemos alcantarillado, bueno, tenemos sitios de esparcimiento. Podríamos decir que en ese aspecto de la infraestructura, ¿cierto?, se ha mejorado. Pero yo que soy un connotado provinciano, yo paso a creer que en lo que corresponde a la espiritualidad, al sentimiento o al espiritualismo del araucano, a la llaneridad, hemos perdido mucho. ¿Vale la pena repensar el desarrollo del pueblo araucano? Ya no hubo riqueza económica, ya no queda casi cultura que proteger, y la poca riqueza natural se la consume el bitumen. ¿Qué puede aportar usted? Exprésese.